Micrófono y aquí todo empieza a estar grabado para que ustedes tengan todo bien alineado. Perfecto, ok, gracias. Vale, tu orden. Bueno, feliz y bendecida noche para todos. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias por darse este regalo de el tarot, árbol y psicomagia. Es un camino que vamos a hacer con el tarot y la psicomagia combinada, un poco para que ustedes aprendan. Primero reconocer sus propios procesos, porque de eso se trata primero uno, para luego estar en servicio de otros. Y de esta manera ustedes pueden tener herramientas para las personas que van a llegar si es lo que ustedes desean acompañar a esa consulta. Vimos ya un primer encuentro, me gustaría saber si lo pudieron observar, Liz, por lo menos escribo, o en caso que lo puedas conversar, si viste la primera clase. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Y Ingrid? Yo no la pude ver. Ok, bueno, la Sé que la intención, pasaste, pero no la pude ver. ok. De todas maneras, yo les voy a colocar una lista de todas las clases que vamos a ir viendo para que estén grabadas y estén siempre para su proceso de recuperación, de repaso y tengan todo a la mano, ¿ok? Hoy vamos a ver una segunda parte de lo que veníamos conversando la primera vez, que era un poco lo que es este encuentro con los arcanos mayores y el tarot desde la mirada sistémica, desde la mirada de todo lo que es el árbol familiar y desde la mirada de la psicología. ¿Ok? Entonces voy a empezar a colocar por aquí. Bueno, desde Venezuela les saludo, les doy un fuerte abrazo. Sé que Ingrid está en España y Liz está en México. Faltan personas, sé que hay una chica de Chicago, sé que tengo otra de Nueva York y otra de aquí de Venezuela. Se vamos a seguir nosotras, que es lo que se va a grabar ahí. Muy bien, entonces voy a colocar por aquí para comenzar a proyectar. Ok, listo. Muy bien, entonces, bueno. Habíamos visto un poquito lo que era un acto psicomágico muy sencillo, que era a través de los haces, ¿sí? Donde ustedes se dieron el permiso de integrar una afirmación, un poco para que conocieran hacia dónde estaban siendo leales, si era ese linaje femenino, ese linaje masculino, que es decir, que estamos hablando del linaje paterno o materno. Pudieron hacer ese acto psicomágico, es decir, repetir 7 veces por 7 días. Bueno, Ingrid no, porque no ha visto lo que dice. Entonces, perfecto, Ingrid, pero la intención es que te pongas al día. ¿Ok? Entonces, esta semana y estamos poniendo al día. Entonces, esa era la llave para saber nosotras y hacia dónde yo iba a conducir mi proceso, ¿ok? Y reconociendo hacia dónde voy a conducir mi proceso, entonces vamos a continuar con lo que nos invita a saber estos arcanos. Entonces, fíjense. Vamos ahorita a trabajar un poquito sobre la mirada de los abuelos, los bisabuelos, todo lo que es nuestros padres, nuestros hermanos. Y todo este material yo se lo voy a entregar a ustedes digital, ustedes lo tienen. Sí, no sé. Tenemos una posición muy importante que son las bisabuelas, ¿ok? ¿Qué pasa con estas bisabuelas? En esta posición representa la base del árbol, es decir, todo lo que es el mundo. Las bisabuelas van a representar la base de nuestro árbol familiar, esa herencia ancestral más profunda que tenemos. Las dinámicas que se originaron de generación en generación vienen y parten desde esas bisabuelas, ¿ok? Es decir, cuando nosotras seamos bisabuelas, de nosotros parte un linaje nuevo, de nosotros parte una dinámica nueva. Con todo y que venimos con una dinámica ancestral. Pero recuerden que el proceso del árbol siempre es buscar transformar y hacer cosas diferentes. Entonces, un poco para representar lo que les estoy diciendo, les quise colocar aquí la carta del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos habla de una integración, de una culminación y realización. En el contexto de nuestros bisabuelos, esto lo que nos dice o lo que nos quiere mostrar es que a pesar de cualquier dificultad que nosotros tengamos o que haya tenido nuestros bisabuelos o desafíos que ellos hayan presentado o enfrentado,
lograron de una forma total, Y viste ojo, que los pies también se me pegan del calor. more, ya te cerré, tenías el micrófono abierto. Tranquilo. Lograron de forma total o complementar en un ciclo importante. Quiere decir que todos nuestros bisabuelos o dejaron algo por completar o completaron. ¿Ok? Y de eso se trata cuando nosotros empezamos a mirar nuestros propios lealtades. Entonces, la lealtad aquí podría estar ligada a la búsqueda de esa armonía, a la búsqueda de la perfección o a la necesidad de cerrar un ciclo en nuestra propia vida. Cuando nosotros sentimos esa necesidad perenne de cerrar un ciclo, o de tener un proceso de perfección o de mantener una armonía continua y permanente, nosotros estamos en una búsqueda de completar, quizás posiblemente, lo que en algún bisabuelo no terminó de hacer. ¿Ok? Entonces, quizás inconscientemente esa presión que nosotros sentimos de completar algo en nuestras vidas fue aquello que ellos dejaron pendiente. ¿Ok? Y ese momento podría haber una lealtad a la idea en que un legado familiar exitoso, porque recuerden que las bisabuelas representan lo que son nuestras ideas, ¿ok? Según Paul, y ese árbol familiar, todo lo que es mente, todo lo que es creación, todo lo que es ideas, legado, todo eso tiene que ver con nuestra mente y la mente tiene que ver un poco con esa parte de las bisabuelas. Entonces, cuando nosotros tenemos esas ideas alocadas, queremos hacer cosas como para innovar o queremos, o de pronto se nos dificulta, nosotros tenemos que revisar un poquito esas historias de las bisabuelas. Y quizás ustedes se preguntarán, ah, bueno, pero imagínate, yo no conozco a mi abuelo, mi mamá dice que no lo conoció a su abuelo, y eso puede estar ocurriendo en los árboles familiares. Por eso el tarot a nivel del modelo arquetipal nos los va a mostrar, ¿ok? Y nos los va a mostrar a raíz de una mirada, de una lectura, de una representación de ese arquetipo. Bien, por eso es importante que cuando nosotros empezamos a mirar lo que cada uno de ellos nos está mostrando, es lo que nosotros vamos a ir tomando en base a una lectura que al final se las voy a dar. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Ok, Sí. muy bien. A ver aquí. Entonces, así como están los bisabuelos, están los abuelos. Entonces, en esta posición, los abuelos van a revelar las influencias directas y las dinámicas que nuestros abuelos incorporaron en la familia. ¿Cómo se transmitieron? Por eso el emperador, quiero colocarles aquí el emperador como representación de esa estructura, ¿ok? Porque si bien es cierto, aquellos bisabuelos nos dejaron todo ese legado de armonía, de ideas, también esos bisabuelos nos estaban regalando lo que nosotros íbamos a culminar o de lo que nosotros íbamos a entrar en entonces. Pero aquí el emperador, fíjense que si nosotros recordamos un poquito lo que es las características del emperador, tiene que ver con las estructuras, la autoridad, el control, ¿sí? Cómo establecemos nuestros límites. Pero ¿qué sucede? ¿Ustedes creen que los abuelos a veces ponen límites? A veces no los ponen, ¿verdad? Y vemos a esos abuelos que son muy permisivos. Y entonces decimos, bueno, pero ¿por qué fuiste conmigo dura siendo la hija o el hijo? Pero ¿por qué eres tan permisivo como abuelo? Y si hablamos de los bisabuelos, pues más permisivos son. Esto ocurre porque si estamos hablando de estructura, estamos hablando de restablecimiento de límites, en los abuelos a veces pueden señalar esa figura patriarcal o matriarcal con una energía de emperador, de reglas claras, de un enfoque de estabilidad, de disciplina o quizás de un control excesivo. Pero resulta que a veces ellos se muestran así, pero a la hora de ejecutar a veces pueden tener un poquito de debilidad. ¿Ok? Entonces, la lealtad en esta área podría manifestarse como una necesidad a veces de control de nuestra propia vida, ¿ok? O dificultad para delegar. Fíjense cómo nosotros estamos mirando aquí de lo que está en la lealtad, porque la creación de esto es que ustedes hoy aprendan a reconocer cuál es la lealtad, dónde está la lealtad en ustedes con el tarot
¿Para qué? Para que puedan hacer el rito psicomágico con relación a lo que les corresponde a ustedes trabajan. ¿Bien? Entonces, una dificultad para delegar, un respeto excesivo por la autoridad o de lo contrario, a veces puede ser una rebelión constante contra la autoridad. ¿Ok? Pueden estar siendo leal la seguridad y a la estabilidad que ellos intentaron crear, es decir, nuestros abuelos, incluso si eso significó sacrificar la flexibilidad de la expresión emocional. Entonces, fíjense cómo nosotros a veces no es del cómo se comportan los abuelos, sino de la lealtad que inconsciente los abuelos mantuvieron. Me voy a explicar. Una mamá que pasa a ser abuela, en su carácter de madre, ¿ok? Puede ser matriarcal. Y un papá, en su carácter de abuelo, puede ser patriarcal. ¿Lo ven? En esa conducta, ellos se mantienen. Pero en su afán de ser abuelos, ellos son permisivos. Entonces, ¿dónde está nuestra lealtad? En la figura en la que ellos se mostraron desde lo matriarcal o patriarcal. ¿Ok? No en lo permisivo, no, en esto no. Estamos hablando en la rebelión de la autoridad o en el exceso de autoridad o a veces en esa estabilidad que ellos intentaron mantener, ¿ok? Sí, con esa dureza como lo es el emperador. ¿Bien? ¿Vamos bien aquí? ¿Se está comprendiendo la idea? Sí. Ok. Entonces, de esto se trata todo lo que son los abuelos. Pero el árbol, como tiene ramificaciones, estamos hablando de bisabuelos, de abuelos, y ahora nos vamos a ir a la siguiente lista, ¿ok? Que son nuestros padres, ¿ok? Entonces tenemos bisabuelos, abuelos y padres. Cuando hablamos de los bisabuelos, hablamos de todo el linaje. Cuando hablamos de los abuelos, hablamos de todo el linaje. Y cuando hablamos de los padres, estamos hablando del mundo, ¿ok? Fíjense que esta posición es crucial. ¿Qué se dicen que es crucial? Porque ellos van a representar las dinámicas que formaron directamente y esas creencias y patrones que ellos heredaron y que nosotros heredamos. Entonces, por eso el colgado nos representa, ¿ok? Toda esa firmeza del árbol, porque nosotros venimos en un método, ¿bien? Y que obviamente ellos están sosteniendo, así como el colgado, como en ese árbol colgado, están sosteniendo todo lo que sus padres le heredaron. ¿Bien? Entonces, por eso les quise colocar el colgado, porque el colgado sugiere una perspectiva diferente. ¿Cuál es la intención desde las constelaciones familiares? Que nosotros lo hagamos diferente. ¿Sí? Pero a veces ese diferente se puede tornar a ser un sacrificio. ¿Ok? Y es cuando vemos ese colgado de cabeza, esto como en un sacrificio, ¿ok? A veces nos tenemos que pausar, Dios mío, ¿lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo bien? O a veces tenemos esa necesidad o esa sensación de como que aquí hay algo que no sé cómo hacer, ¿ok? Entonces, en nuestros padres, esto podría indicar que uno o ambos vivieron situaciones de espera, ¿ok? De suspensión, de renuncia. Cuando yo digo de espera, de suspensión y de renuncia, no estoy hablando en términos laborales. Cuando yo digo de espera, es como cuando ustedes escucharon quizás en algún momento de su infancia, espérate ahí, ya vengo. O no es tu turno, primero viene tu hermana, o viene tu hermano primero. Entonces, esa espera de cuándo es mi turno, esa espera de cuándo me eligen, esa espera de cuándo me toman, es un poco lo que nos hablan de este tipo de dinámicas, ¿ok? Cuando hablo de suspensión y de renuncia es cuando hay una anulación, a veces de la conducta de la persona o del reconocimiento de la persona. ¿Okay? La lealtad en este punto podría manifestarse como una tendencia a sacrificar nuestras propias necesidades por los demás, ¿ok? O a sentirnos estancados en ciertas situaciones. Cuando nosotros nos sentimos estancados en ciertas situaciones, llámese laboral, profesional, con el dinero, en relaciones del dinero, en relaciones de pareja, en relaciones de amistades, o a veces hasta nosotros está pasando en la salud. Nosotros tenemos que revisar cómo nosotros hemos adoptado esa parte de estar sacrificándonos por otros o por otra cosa, ¿ok? Por otros o por otra cosa, ¿ok? Entonces, puede estar siendo leal a la paciencia, ¿ok?
cuando hablamos de paciencia es como, bueno, yo aguanto, bueno, está bien, yo cedo mi puesto, ah, bueno, que está bien, después vengo. Entonces, como permitirle que al otro siempre tenga mi turno y no tomo mi turno por soltar mi decisión, ¿ok? En esa capacidad de esperar, o a veces, por lo siguiente, de nosotros tener esa, ok, o a través del esfuerzo y de la renuncia. Es decir, siempre andamos sacrificándonos, siempre andamos en renuncia, no mejor viene aquel, oye, vámonos para mediodía, no, es que no puedo, mejor yo también, pero verdad, sí. Entonces, esas son las cosas que a veces nos anulamos, ¿sí? Porque tenemos una un continuo y permanente proceso de sacrificio o de anulación dentro del sistema familiar, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante con relación a la dinámica y a la lectura que vamos a hacer. Bien, así como están los bisabuelos, están los padres, los abuelos, están los padres, están los tíos, que son los hermanos de nuestros padres. Fíjense que aquí es importante colocarlos a ellos porque Jodorowsky dice que nuestros tíos y nuestros hermanos, nosotros podemos materializar y tener mejores relaciones. ¿Ok? Entonces, en este lugar nos muestran las influencias laterales, es decir, cuando hablamos de influencias laterales es todo lo que está en alrededor, ¿sí? Las oportunidades, los desafíos que nosotros de una u otra manera encontramos cuando queremos lograr cosas, cuando queremos materializar. Entonces, el as de oro simboliza nuevos comienzos, ¿bien? Todos aquellos comienzos iniciales, cosas nuevas. Por ejemplo, es un as, porque es el día 1 del mes de julio. Hoy estamos teniendo un nuevo comienzo de un nuevo mes, de una nueva energía. En numerología sería el número 7, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar vibrando bajo el número 7, por ejemplo, en este mes de julio. ¿Bien? Entonces, en esos nuevos comienzos, en esas oportunidades materiales, en esa estabilidad, en ese potencial que nosotros siempre estamos descubriendo para crecer como personas, para crecer en cualquier área material que nosotros queramos estabilizar, crear en este momento, siempre va a estar relacionado con la energía de nuestros tíos, ¿ok? Entonces, para ello nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta cómo nuestros tíos crearon. Y esto me hizo recordar ayer algo interesante, porque yo, fíjense lo interesante de esto, porque yo desde muy chama estoy trabajando, aquí decimos chama o chavas como en México, desde muy joven, ¿no? Creo que desde los 15 años aproximadamente. Y yo trabajaba en una tienda con mi tía era la encargada de una tienda. Entonces, para mí ella ser la encargada de una tienda, gerenciar una tienda, pero no la de ella, para mí eso era, wow, lo máximo. Entonces yo llegaba a mi tienda en vacaciones a doblar ropa, no importaba. Pero el hecho de mirarla a ella trabajando, para mí hubo una simbolización de que yo veía a una tía logrando sus objetivos a través del trabajo. Ese fue mi patrón. Luego trabajé en una imprenta de libros de un tío y yo tengo una editorial. Entonces, cuando tú dices, oye, aquello que en algún momento alguno de nuestros tíos llegó y materializó, como nosotros a veces de manera inconsciente lo estamos repitiendo, porque vimos éxito allá, vimos algo que floreció allá y eso por ende resonó con nosotros y lo podemos tomar para crear algo parecido porque es la escuela de donde venimos, ¿ok? Entonces, la lealtad sí podría estar ligada a la ambición económica. Y aquí yo me detengo. Miren, esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque si yo considero que mis tíos tuvieron, ¿verdad? Y que ellos tuvieron, crecieron, crearon, tuvieron negocios, ¿qué voy a hacer yo? Si mi conciencia está desde el mirar a mis tíos como esta energía de la materialización. Yo quiero crear como ellos y algo más grande que ellos. Entonces, la ambición económica, ojo, siempre y cuando yo no maltrate a nadie, ¿ok? Porque hay ambiciones económicas de querer más y no está mal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero más y atropello a medio mundo? Existe
tendríamos que detenernos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es ambiciosa económicamente, pero desde una energía arrogante, es ahí donde nosotros tenemos que detenernos. De hecho, una de las clases que vamos a tener en cuanto a las emociones, vamos a hablar de las arrogancias en el sistema familiar. ¿Ok? La necesidad de asegurar tu propio sustento, es decir, yo tengo que tener todo controlado, yo tengo que tener mi propia empresa, yo tengo que tener, o sea, algo que a mí me genere la seguridad económica, ¿bien? O una búsqueda constante de nuevas oportunidades laborales, ¿ok? Esa búsqueda constante de nuevas oportunidades laborales, de inversión, podría estar inconscientemente atado a la idea de prosperidad material que, de una u otra manera, nuestros tíos representaron dentro de nuestro sistema familiar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque al final lo que estamos buscando es una validación a través de nuestros logros tangibles. Miren, si usted llega mañana y dice, wow, me compré un carro, usted la van a ver como la misma. Pero quizás usted no es la que se compra el carro y usted no la toman tanto en cuenta. Porque a veces el ser humano busca validación a través de lo que genera. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay gente en un sistema familiar que le busca dar y les encanta hacer. Y al final lo único que están buscando ellos es un reconocimiento a través de lo que van creando. Si es el patrón de lo que ellos están copiando. Pero cuando eso no fue lo copiado, sino que copiaron otro tipo de circunstancias con relación a los tíos, entonces ahí podríamos estar hablando de los tíos. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, así como vimos bisabuelos, abuelos, padres y tíos, ahora vamos a hablar de nuestros hermanos. ¿Ok? Y fíjense que los hermanos, que tiene que ver un poquito con esa unión con los tíos, por eso es que a veces los primos se dicen primos hermanos, por eso es porque vienen de los tíos, entonces un poquito más esa conexión entre tíos, primos, hijos, para hacer esas hermandades. Y de una u otra manera está vinculado a lo que yo materializo y mis relaciones, ¿ok? Entonces, aquí el as de copa es importante, por eso lo quise representar con el as de copa, para comprender un poquito que los hermanos es el comienzo de nuevas emociones, como por ejemplo, no es lo mismo cuando uno es hija única que cuando uno tiene hermanos. Si ustedes han explorado y han trabajado en terapia y han tenido en su terapia, y yo lo hablo por mi experiencia, personas que han sido hijo único y personas que han tenido, hacerse un hermano, las miradas son totalmente diferentes con relación a las nuevas emociones compartidas. ¿Ok? Y esto es interesante porque como a mí me dieron, vamos a hablar de una hija única, como a mí todo me lo dieron, yo no sé compartir con el otro. Entonces, que todo lo tengo que tener tú. Pero cuando usted tiene hermanos, todo tuvo que ser compartido y ahí es donde empiezan los quiebres de hermandad porque entran los procesos de rivalidad. ¿Ok? Entonces, el amor, la compasión, la intuición y el desbordamiento de sentimientos es parte de lo que nos muestra este as de copa. Pero con la relación de nuestros hermanos, lo que va a indicar es esos lazos emocionales, ¿sí? Esa posibilidad de nuevos inicios, de nuevos vínculos, de esa nueva manera de relacionarnos. A veces, miren, buscamos amistades relacionándonos como hermanos, ¿sí? Y ustedes lo pueden mirar, y de hecho yo tengo una gran amiga que nos decimos, hola hermana, ¿cómo está? Y ella me dice, hola hermano, ¿cómo está? Porque ese es mi nuevo lazo de hermandad de lo que yo siento y carezco que tengo con mi hermano. Y de eso se trata todo lo que es la lealtad con los hermanos. Bien, entonces, es esa nueva forma de relacionarnos. La lealtad que podría estar vinculada a la necesidad de la armonía emocional, a la búsqueda de la conexión profunda y a una sobreidentificación con los sentimientos de tus hermanos, un poco lo que decía ahorita, y en una constante búsqueda de amor y afecto en las relaciones. Cuando una persona a todo el mundo le dice hermano, este es mi hermano, aquel es mi hermano, mira mi hermano, toma mi hermano, y revisas si esa persona tuvo hermanos que a veces no tuvieron hermanos directos, ok, directo a lo mejor de mamá y papá, pero a lo mejor tiene hermanos por papá y a lo mejor tiene hermanos por mamá,
esa persona tiene una carencia totalmente afectiva de cómo compartir sus propias emociones. ¿Lo ven? Porque no saben, entonces a todo el mundo le dicen hermano porque con todo el mundo necesita relacionarse desde esa figura de hermano. ¿Y qué pasa cuando esos hermanos empiezan a pedir, esos supuestos hermanos de la vida empiezan a pedir? Posiblemente estas personas se sienten con rivalidad, es decir, uy, ya me está pisando mi terreno, mejor me lo saco. Porque no saben cómo entrar en esa conexión y entran en la rivalidad. Todo lo que es contrario a las armonías de nuevas relaciones tiene que ver con la rivalidad. Y por eso los hermanos tienen la necesidad de ser rivales. ¿Ok? Porque al final nos están demandando el amor de mamá y de papá. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, chévere. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miren, esta creación de esta lectura fue interesante porque yo decía, la creación de cómo nosotros podemos llevar a cabo el objetivo de lo que aprendemos para que los mexicanos realmente no lo sufran. Es lo más importante. La intención con esta lectura es que ustedes puedan identificar cuál es la lealtad más fuerte en la que ustedes se puedan vincular con el sistema familiar. Todos tenemos lealtades y en algún momento de nuestras vidas se van a poner lealtades un poco más fuertes y otros menos fuertes. Me explico. Quizás en este momento, voy a hablar de mí, quizás en este momento yo estoy pasando por alguna situación donde se aflora una lealtad con mi bisabuela, ¿sí? Pero quizás 4 años atrás, la lealtad que yo más afloré en ese momento fue con mi papá. Entonces, lo que nos está indicando es que nosotros estamos continuo y permanentemente en movimiento, que la vida es mutable, está en constante movimiento. Y en el árbol familiar es como cuando usted ve un árbol y le pega la brisa y usted no pretende que se mueva. La brisa mueve el árbol, tumbará hojitas, tumbará ramas y otras volverán a nacer. Está en un constante movimiento. Y por eso las lecturas son del momento, no son para siempre. Por eso las lecturas del tarot que se hacen en el momento es para identificar, para sanar, para hacer el acto psicológico en este caso, pero a la vez del momento. No es de que, yo tengo una lealtad con mi bisabuela porque es que ella no logró comprarse la casa. Entonces imagínate, tengo la lealtad y nunca me la voy a comprar. No, así no funciona. Quizás en el momento con que tú te conociste con eso, pues esa era tu mentalidad, esa era tu creencia. Pero todo es mutable, todo se mueve y quizá en este momento no es la lealtad en la que tú estás haciendo más conexión, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta lectura es esta lealtad presente e influyente en la vida del consultante, que en este caso son ustedes, para que nosotros le podamos dar herramientas para trabajar. ¿Y cuáles van a ser esas herramientas? En este caso, el pacto psicológico, ¿ok? Entonces, para ello vamos a tomar siempre 3 arcanos mayores. Y lo que vamos a hacer ahorita es cómo lo vamos a trabajar, ¿cierto? Siempre es importante que estén los arcanos mayores, ¿ok? Y estén los haces, ¿ok? Aquí me gusta trabajar con los arcanos mayores y los haces. Y los consultantes, el consultante en este caso, o en mi caso, si yo soy consultante, nosotros siempre le tenemos que pedir a la persona que respire, que siente su atención en ese sistema familiar, ¿ok? Y como toda lectura que yo siempre les he enseñado, es importante que nosotros tengamos una lectura base, perdón, una pregunta base. ¿Por qué? Porque, muéstrame, vamos a ver qué sale. No, así no funciona. Las preguntas siempre nos van a crear posibilidades. ¿Ok? Si nosotros no creamos preguntas, entonces va a ser como que usted prenda su carro, agarre y ande por la vida sin ningún tipo de destino. Así funciona el tarot. Tenemos que conducir la energía con una pregunta. Entonces nosotros le vamos a preguntar al tarot
¿ok? En este caso los arcanos mayores son los haces. ¿Cuál es esa lealtad más fuerte que tengo con mi familia y cómo me está afectando en este momento? ¿Ok? Porque a lo mejor en 7 meses más adelante usted no le va a salir bien, usted le va a salir otro. Porque al final, recuerden que nosotros somos seres menéticos, actuamos por patrones de conducta, actuamos por patrones repetitivos, por aquellos constructos sociales, por lo que aprendimos, ¿ok? Entonces, la intención es que nosotros podamos manejar nuestras cartas mientras que nos estamos enfocando en la pregunta. Pregunta cuál es. ¿Cuál es la lealtad más fuerte que tengo con mi familia y cómo me afecta? ¿Ok? Entonces yo respiro, tomo una respiración profunda, ¿sí? Para luego colocar, bien, las cartas en la posición que a continuación yo les voy a explicar. Entonces, ese es el primer paso. Conexión, respiración, identificación de la pregunta que nosotros vamos a tener para esta lectura que se llama la lealtad más fuerte. Porque es la lealtad que yo en este momento requiero mirar, revisar para darle movimiento a mi sistema. Bien, entonces, seguidamente nosotros vamos a tener un patrón y yo se los coloqué aquí. ¿Okay? Pero quiero antes de que pasemos a esta lectura, yo les voy a explicar qué significa cada arcano con relación a él. Si pudiéramos sacar en este momento 3 cartas, ¿ok? 3 cartitas, es más, las voy a colocar aquí, ¿ok? Voy a colocar aquí 3 cartas, ¿ok? Para que sepan cómo las van a colocar, ¿sí? Una carta me va a identificar la lealtad más fuerte que tengo, ¿ok? A quién estoy siendo leal en mi familia. La siguiente carta, el impacto que tiene esta lealtad en este momento de mi vida. Y la tercera carta, ser la herramienta con la que yo voy a trabajar esta lealtad para que sea más saludable mi proceso. Todo esto se va a acompañar luego con un acto psicomotor, ¿ok? Entonces, esta es la primera tirada para yo conocer cuál es la lealtad en la que en este momento yo estoy siendo más fuerte, ¿sí? Sin embargo, no vamos a destapar todavía porque yo requiero que ustedes primero conozcan qué va a representar cada arcano. Porque si no tenemos la claridad de lo que va a representar cada arcano, con ese modelo arquetípico, nosotros nos vamos a perder y entonces vamos a andar tirando flechas. ¿Ok? Entonces, primera carta, el mar. La carta número 1, el mar. El mago, recuerden que es un creador y es un iniciador. Pero fíjense que está ligado a una energía de un bisabuelo o de los bisabuelos. ¿Cuál es la energía o cuál es la lealtad? Un legado de creatividad. Quizás usted o es muy creativo y tiene que dosificar, o quizás usted tiene una lealtad de falta de creatividad. ¿Ok? Entonces, si a nosotros en la lealtad nos sale el mago, nosotros tenemos que ver que la lealtad está siendo en este momento dirigida con el bispo. ¿Ok? Si sale la sacerdotisa, recordamos que la sacerdotisa tiene una sabiduría intuitiva. ¿Ok? Pero está ligada a quién? A la abuela. Entonces, esa figura de sabiduría y protección. Entonces, quizás la lealtad es a yo proteger, ¿ok? Sobre excesivamente las cosas, ¿sí? Pero o me falta sabiduría, o no sé canalizar mi sabiduría, o tengo una lealtad a ser tan igual a mi abuela con relación al control de su vida. Bien, puedo tener también la emperatriz. La emperatriz es la madre, es un arquetipo de la madre, es la nutridora. Entonces, puede ser madre o abuela, ¿ok? Y nos va a representar siempre una figura de cuidado. Entonces, quizás aquí yo estoy siendo tan leal a un exceso de cuidar las cosas, un exceso de cuidar a la familia, un exceso de incluso de salvar, que las madres son salvadoras, ¿ok? Si estamos hablando del emperador, estamos hablando del papá, que es la autoridad. Entonces estamos hablando del padre o del abuelo. Entonces fíjense que es una figura de estructura.
aquí pudiéramos entendernos y decir, wow, entonces quizás mi lealtad es a ser tan rígida, tan cuadrada, tan de estructura, menos flexible, ¿ok? Tenemos que buscar siempre lo contrario para yo empezar mi trabajo. ¿Bien? El hierofante, o en este caso el sumo sacerdote, es la tradición y las normas. Entonces nos hablan de bisabuelos nuevamente, el legado a lo tradicional. Entonces, mi abuela, mi bisabuela, es más, le voy a dar este ejemplo. Lo compartía con Morelia ayer, creo que fue. Les voy a dar este ejemplo. Vean la película como Agua para Chocolate. De hecho, es mexicano, ¿ok? Y yo la volví a ver y me encantó. ¿Por qué? Porque la mamá dice en la película, ella es la última hija y ella no se va a casar nunca porque el legado dice que la menor, y si es hija y es menor, quedará toda la vida cuidando a la madre hasta que se muera. Eso es un legado. ¿Okay? Aquí la última tiene, bueno, el mazo encima. Que no se quería casar y ella estaba enamorada no me acuerdo el Felipe, creo que es que se llamaba, no recuerdo el nombre del muchacho. Bueno, lo cierto es que eso es un legado. Aquí todas las madres que paren, la última, si es hembra, tiene que quedarse con la mamá hasta el día que muere porque la tiene que cuidar, la tiene que bañar, o sea, la sirvienta, pues, la esclava. Entonces, eso es un legado. ¿Lo ves? O sea, hay que repetir el patrón, sí, porque sí. Eso lo dejaron como legado. Otra cosa como legado, a veces pueden ser incluso las herencias de creaciones. Vean la película. La película Coco nos recuerda que uno de los legados es que todos eran zapateros y teníamos que seguir la tradición de ser zapateros, porque no querían ver la tradición de ser cantante. ¿Ok? Entonces se tapa un legado con otro por una desgracia que hubo. Entonces aquí donde nosotros tenemos que aprender a apreciar la información de nuestro. Porque, ajá, ha sido un legado tradicional, ajá, pero cuéntame un poquito. Tenemos que hacer verbo con el consultante, ¿ok? Luego tenemos los enamorados, la elección y el amor. Entonces está relacionado con los hermanos o tíos, relaciones de afinidad. Bien, el carro, palabra clave, la voluntad y el progreso. Tenemos la lealtad con los padres, figura de impulso y dirección. La justicia, el equilibrio, habla del equilibrio y la justicia, está representado con los abuelos, figura de equilibrio y rectitud. Eso sería la lealtad. El ermitaño, la introspección y la sabiduría, lo que habla de los bisabuelos, el legado de introspección. Entonces, cómo nos revisábamos, cómo meditaba la abuela, qué horas oraban, a lo mejor hacían votos de silencio, ¿sí? Por ejemplo. El carro, es clave, voluntad y progreso, entonces estamos hablando de la energía o una lealtad con los padres, ¿ok? Figura de impulso y dirección. Quizás me detengo, quizás o soy muy impulsiva, o quizás me está faltando norte para ser mi esposa, un poco se nos habla aquí en cuanto a cielo. Ya me fui estaba repitiendo, perdón. La rueda de la fortuna, el destino y el cambio, habla del destino, influencias externas ocasionadas. Luego tenemos la fuerza, esa fortaleza interna de que todos tenemos, ¿ok? Está representada por el madre de la abuela. Entonces, la figura de fortaleza. Aquí no podemos confundir fortaleza con autoritarismo, ¿ok? Tenemos que, ahí es donde podemos empezar a distinguir. Porque no, si mi mamá es fuerte, porque ella mandaba, porque ella quitaba cabeza. No, 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 estamos hablando de autoritarismo, por ejemplo. Pero tenemos que conocer la historia para poder darle nombre a las historias, ¿sí? Si no conocemos las historias, entonces un poco estaríamos colocando etiquetas sin saber realmente las historias. El colgado habla del sacrificio y la perspectiva, entonces habla de los padres, ¿sí? Sacrificio por la familia. La muerte, la transformación del fin, bisabuelos, legado de transformación. Quizás esos bisabuelos que se vinieron de otros países, ¿ok? Tuvieron que viajar, tuvieron que romper con esas estructuras y para poder tener una mejor calidad de vida. De hecho, yo recuerdo que una vez en una clase de constelaciones familiares se vio cuando aquí estaba una época en Venezuela que se vieron muchos venezolanos, creo que fue en el año 2016, 17, 18, por ahí en esos 3 años, y se pudo evidenciar que era
compensación de aquellos ancestros que vinieron de otros países a Venezuela, como italianos, españoles, portugueses, cuando salieron de aquellas guerras, acá, hicieron vida aquí. Entonces era la compensación de irse nuevamente por esos países u otros países para dar la compensación de lo que vivían aquí. Entonces, a veces son esas lealtades que nos pueden también legado de su transformación. La templanza, hablamos de la armonía y el equilibrio, entonces son esos abuelos o tíos con la figura de armonía. El diablo, los atadores y los ocultos, estamos hablando de los tíos o padres, lealtad a los inconscientes. ¿Okay? La torre, el derrumbe y la liberación, estamos hablando de los padres jóvenes, crisis o cambios. ¿Okay? Que se dejan en ese momento. Y cambios familiares. La estrella, la esperanza y la guía, entonces estamos hablando de la figura de la abuela, ¿ok? Esa figura de inspiración, quizás un poquito de lo que me copió mi abuela era así, un poquito de que estamos buscando como esperanza de lo que aprendimos. La luna, lo emocional y lo inconsciente, entonces está representado con la madre o la abuela, influencias emocionales. El sol, la claridad, la alegría, se va por la energía de los padres, figura de la luz y el optimismo. El juicio, estamos hablando del despertar, la renovación, ¿sí? Estamos vinculados a la lealtad con los tíos, relación que requieren discernimiento. Bien. El mundo, la completitud y el cierre. Está vinculado a los bisabuelos con el legado de su totalidad. Y por último, el loco, el libro del aventurero, hermanos o tíos, revisiones libres y fijas. Entonces, fíjense cómo aquí les estoy colocando las posibles lealtades que nos va a mostrar estos modelos arquetípicos y la lealtad de este mundo. ¿Ok? Eso lo tenemos que asociar a la situación en que nosotros pudiéramos estar atravesando o la que pudiera estar moviendo un poquito nuestra vida en este momento. Bien, entonces, ahora sí nos vamos a disponer a abrir la primera carta. Bien, la primera carta es la que va a representar ¿qué? Se los voy a colocar. La lealtad más fuerte. ¿A quién estoy siendo leal en mi familia en este momento? Ajá. A ver, Ingrid. ¿Qué tienes ahí? La rueda de la fortuna. Ajá, la rueda de la fortuna. Ok, fíjate, la rueda de la fortuna nos habla del destino y del cambio, ¿sí? Pero está asociada a la lealtad de los tíos. ¿Ok? Cuando hablamos de los tíos, estamos hablando de todos los tíos, tíos maternos, tíos paternos. Bien, quizás aquí es donde nosotros nos damos cuenta hacia dónde más nos identificamos, porque posiblemente en algún sistema la persona no se vinculó con los tíos paternos o no se vinculó con los tíos maternos, pero a lo mejor hubo un tío o una tía donde yo más me vinculé. Las influencias externas o casuales. ¿Qué quiere decir influencias externas o casuales? Fíjense. Lo que le afectaba a mi tía, lo que le afectaba a mi tío, la circunstancia por la que ellos pasaron, cómo ellos lo resolvían, cómo ellos lo cambiaban, cómo eso influía en su vida, es lo que yo copié. En tu caso, lo que tú copiaste. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta para ti sería, ¿cómo Ingrid afronta los cambios en su vida? ¿Sí? Cuando le toca hacer cambios drásticos, cuando le toca hacer cambios sí porque sí, o cuando le toca algún cambio a Ingrid, ¿cómo lo hizo? ¿Lo ves, Ingrid? Como que no lo interpreto todavía. Cuando me toca hacer, como decir, cuando cambié de país, eso es un cambio, Bueno, ¿no? eso es un cambio. Por fíjate, el destino, el cambio. Cuando te tocó irse, ese Por cambio eso fue eso así, es un cambio. Pues prácticamente creo que fue así. Me salió todo y me vine y lo tomé. ajá, ajá.
Si eso tú no ves en relación a tus tíos, ¿tú tuviste alguna relación más cercana con alguno de tus tíos? No, mis tíos con ¿Tíos o sanguíneos, tías? pues, tíos, tías tuve bastante, pero fueron distantes todo, pues, las relaciones fueron muy distantes. Un cariño de respeto, de amor, porque uno está acostumbrado a querer a sus, pero los conocí, pero compartimos muy poco, pues. Listo, dijiste la palabra clave, una relación distante. ¿Dónde estás tú? Ujú. Distante. ¿Dónde estás tú? Tú Mm, estás en España. exacto. Posiblemente tienes un grupo de tu familia contigo, pero el resto de la familia está contigo. No, claro. Entonces, una relación Distante. distante. Entonces, ¿cómo yo tengo los cambios y lo que, con lo que aprendí de mis tíos? Son distantes, por eso agarraste y a lo mejor la no vinculación más afectiva, esa compenetración, fíjate que te hizo irte de lo más fluido, porque es la Ujú. influencia externa o aquellas influencias que son las que tú observaste en ellos, pero como hubo poca relación, ahí está tu lealtad. Tú te puedes ir a lo mejor mañana para Francia, a lo mejor te salen los papeles y te fuiste para Colombia, porque no hay esa codependencia. Eso fue lo Ujú. que tú observaste de tus tíos. ¿Tú ves? Ahora, esa lealtad en este momento de tu vida, lo que hay que buscar, porque, ajá, chévere, eso te sirvió para irte del país, válido. Pero ¿cómo estás tú con las relaciones en este momento con las personas que tienes más cercanas y con las personas que no tienes tan cercanas? Entonces, ¿cómo te está afectando esa lealtad a mí en este momento? ¿Lo ves? Entonces, vas a abrir la otra carta. Wow. Ajá. En las de espada. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es de las espadas? Ideas, creencias, patrones de conducta, lo que tú piensas, el cómo te hablas. Entonces, ¿qué pasa en este momento con las relaciones con las personas que tienes más cercanas? ¿Cómo están las relaciones de las personas que tienes más cercanas? ¿Cómo dijiste que no te escuché muy bien, Ana? ¿Cómo están las relaciones en este momento de las personas que tú tienes más cercanas? ¿Cómo está vinculada esas relaciones en este momento? Con mis familiares. Sí, claro. mm, bueno, bien, con los que estamos aquí, bueno, bien, con los que están distantes, distantes. Ajá, ok, pero ¿cómo te está afectando a ti en tus pensamientos eso? Mm, no, bueno, no sé, a lo mejor Ajá, por sí. ejemplo, te da igual los que están aquí, los que están allá? En pensar en los que Bueno, están aquí, los que están allá, te da igual. bueno, no. Al principio quería que todos estuviesen aquí, por lo Ajá, que yo muy estoy bien, viviendo, exacto, pero bueno, la vida ok. es así, tampoco, no se lo Entonces, puedes traer a todos. exactamente. Entonces, ¿cómo me está afectando esta lealtad? ¿Cómo yo quiero traerme a todo el mundo que estoy pensando si mi abuela estuviera, si mi tía estuviera, si mi hermana estuviera? Nostalgia, Ah, nostalgia, ¿ves? mucha nostalgia. Exacto. Claro, porque el pensamiento te lleva a esa nostalgia. ¿Lo ves? Ujú. Muy bien. Ahora te pregunto, Anita, revisa algo porque de repente cuando estás conversando, estás hablando, se te entrecorta. Por eso ella te dice que no te entendió. ok, a ver, ¿me escuchan bien ahora? Sí, yo te escucho. Ujú. ¿Sí? ¿Y tú, Morelia? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, cualquier cosa me avisa.
Ok. La siguiente herramienta, la siguiente carta es la herramienta para trabajar. Esta lealtad. ¿Cómo puedo yo trabajar Ok, esta ¿cómo la lealtad? voy a trabajar? ¿No? Ajá. Ok, vamos a ver. Oh, el sol. Ok. El arcano del sol. Sol. Ah, muy bien. ¿Y qué es el sur? Es como un niño allí en un niño, una aventura, no sé. ¿Cómo está ese niño? ¿Sí? Aquí dice claridad, alegría. ¿Cómo está ese niño? eh, Cristo Valerio? ¿Cómo? ¿Cómo está ese niño? ¿Triste o alegre? Ah, no, mi niño debe estar como opaco El de ahorita. la carta del sol, la carta del sol. Ah, se ve alegre. Muy bien. Se ve alegre. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Está en su esplendor, estar en, ¿Cuál es la herramienta para que tú esa nostalgia la minimices? estará como un niño alegre, no sé, algo así. Claro, por Sin juicio, supuesto. Para sin que te juicio, sin disfrutes nada, lo que sino vivir. exactamente, que vivas lo que te toca vivir allá. ¿Lo comprendes ahora? Mm, Esa es la sí, herramienta, que tú disfrutes allá. Porque, mira, ya. quien eligió irse fuiste tú, ¿sí? Ellos eligieron irse. No se te oye, Los que Ana, están se aquí, te cortó. los que están aquí eligieron irse. Los que están aquí, los que están allá, ¿qué? Eligieron irse. O será mis audífonos. Déjame desconectar los audífonos. Tú No, escuchas de mal, repente se le corta, Si sí se le puedo corta, Ingrid. mejor. ya va. Déjame hacer algo Ya me aquí. quité los audífonos para ver si los audífonos que ya estén sin batería. Ajá, a ver, ¿me escuchas? O igual. Sí. Los que están allá, ¿qué? Ya me los quité los míos. Vamos a ver si así nos fluye mejor. Los que están aquí eligieron irse. No, se quería elegir quedarse, será. ¿Ellos tú crees que están con nostalgia porque tú estés allá o están felices porque ellos están aquí? Ellos están felices porque están donde están, pues. Porque eligieron estar aquí. Y tú estás feliz porque elegiste estar allá. Exacto, Entonces, cada vez que te llegue ese pensamiento que tú tienes que estar igual, que conchola, que la nostalgia, que no nos relacionamos, que si nos todos fuéramos unidos, todos estuviéramos allá en España, todos estuviéramos relacionando, todos estuviéramos, sí, pero resulta que tú aprendiste que cada relación podía estar en cada esquina, ¿ves? exacto. Y por eso elegiste y te fuiste de manera fluida para donde te fuiste, Es así. ¿lo ves? Muy Sí. bien, ya va, deme un minuto, por aquí un minuto. Ok, muy bien. Entonces, de eso se trata, que lo primero que nosotros podamos observar es lo que nosotros entremos en reflexión, porque si no, por ejemplo, en tu caso, te vas a quedar encapsulada en que, ay, si aquí estuviera mi tía, estuviera comiéndose esta empanada gallega, esta empanada española, igual que yo, dígame estos quesos que yo me estoy comiendo aquí, a lo mejor en Venezuela no lo hay, que no sé qué, ¿sí? Y Sí, no es que nosotros no pensemos en ello. Pero es que tampoco es que hubo la relación, según lo que tú aprendiste de tus tíos, que todos teníamos que estar juntos. mira, ¿Ves? Comprender de que la elección de ellos es quedarse donde están,
aquí en este caso, y tu elección quedarte allá donde estás porque fue tu elección, es perfecto para cada quien. Entonces, la herramienta que te invitan a trabajar es que lo disfrutes, que vivas tranquila, en alegría como el arcano del sol. ¿Lo ves? Sí, Eso es lo primero. Ahora, más adelante vamos a ver cuál sería em, el acto psicomágico que te indicarían, porque fíjate, ya identificamos que es con los tíos, ¿ok? Eso ya lo identificamos. Ahora bien, en el caso de Lee, creo que no tiene las cartas, pero no importa. Lo importante es que Lee y Morelia, cuando ya tengan en otro espacio, hagan el ejercicio y lo compartan por el grupo, ¿ok? Eso es importante. Bien, entonces, en el caso de los actos psicomágicos, aquí viene algo maravilloso. En el caso de los actos psicomágicos, ¿para qué nos va a servir el acto psicomágico? Para que nosotros podamos darle una energía diferente a esa creencia que nosotros instauramos, ¿ok? O en esa creencia que nuestro consultante instauró en su sistema, producto de lo que copió. Para ti era normal ver a todos tus tíos dispersos. Eso fue normal y natural para ti. Y por eso sí, agarraste tu maleta y te fuiste. Pero la nostalgia, si todos estuviéramos aquí, porque ¿cuál es tu intención o cuál es tu creencia inconsciente? A ti te gustaría que todos estuvieran unos encima de otros, que todos vivieran sí, juntos, que todos compartieran, que todos se ayudaran, te encantaría eso. Pero es que eso no fue lo que tú aprendiste. Entonces, en vez de y que no son egoístas, ¿no? En vez de desgastar tu energía por algo que ellos eligieron, más bien aprovecha esa energía en el disfrute de donde tú estás. Porque así tú le estás dando la alegría a tu sistema que donde tú has querido estar también es complaciente. ¿Sí? sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el acto psicomágico? Vamos a proyectar aquí un poquito para que puedan mirar. Vamos a ver. Ok, fíjense. En los actos psicomágicos, como les digo, es un poco para que nosotros cambiemos la estructura. Si a nosotros nos tocara hacer un acto psicomágico desde los bisabuelos, nosotros lo que vamos a hacer es honrar las raíces, ¿ok? Todo acto psicomágico con los abuelos es para que nosotros honremos las raíces. Reconectar con esas raíces es que nosotros podamos liberar entre nosotros una lealtad inconsciente, que ya eso nos sirve. Acuérdense que yo les dije que fundamentalmente los bisabuelos traen la fuerza del árbol, pero cuando en el sistema vuelven a nacer otros bisabuelos más adelante, obviamente se crea otra fuerza del árbol porque se está actualizando la energía de ese árbol familiar. Entonces, en algún Mm, momento ya ese legado o esa lealtad ya va a tener una fecha de vencimiento. Entonces, para quienes les salgan actos psicomágicos con los bisabuelos, la intención es lo siguiente. El consultante debe buscar un árbol grande y antiguo, un árbol abuelo. Estos árboles que ustedes sepan que tiene, bueno, no sé, 40 años, 50 años, 300 años, que ustedes digan, wow, este tiene, bueno, aquí ha pasado todas las generaciones de Simón Bolívar, si es aquí en Venezuela. Ese árbol, cuando el consultante busca ese árbol, se está conectando con la fuerza de esos bisabuelos, porque ¿quiénes son los más antiguos del sistema? De nuestro sistema más directo serían los bisabuelos. Entonces, el consultante va a escribir en un papel los nombres de sus bisabuelos. ¿Qué pasaría si el consultante no sabe el nombre de sus bisabuelos? Puede colocar bisabuela materna, bisabuelo materno, bisabuela paterna, bisabuelo paterno. Coloquen por lo menos los nombres de las características de esos bisabuelos, tanto femenino como masculino. Cuando no sabemos los nombres, no. ¿ok? Y nosotros vamos a escribir cualquier historia o tradición que nosotros podamos conocer. Bien, si nosotros no conocemos la historia directamente, recuerden que mamá y papá y abuela es un patrón multiplicador de los bisabuelos.
Entonces, a veces conocer un poquito esa historia de mamá, esa historia de papá, esa historia de los abuelos, que de una u otra manera se ha repetido como cultura, nosotros también la podemos plasmar ahí, ¿ok? Luego ese papel lo van a enterrar en el pie del árbol, donde va a simbolizar el regreso de su legado a la tierra. Es decir, nosotros vamos a entregar ese legado. Para quien les toque bisabuelo va a entregar ese legado. ¿Bien? ¿Por qué lo va a entregar? Porque la intención es que nosotros podamos empezar a hacer un camino diferente a ese legado que se fundamentó en aquel entonces. Luego plantará una semilla, ¿ok? Puede ser de un árbol o de una planta, ¿sí? En ese mismo lugar donde se está enterrando esos pedacitos de papel, porque va a representar el crecimiento de su propio camino. A ver. Si hemos dicho que el árbol familiar tiene muchas ramas, ¿ok? Y tiene muchas hojas y todos pertenecen, si nace un hilo de ese árbol o nace una planta al lado de ese árbol, esa planta se enlaza con las raíces de ese árbol y hace un nuevo camino. Por eso es que Jodorowsky dice, todo acto psicomágico es una proyección de lo nuevo que viene en ese sistema familiar. ¿Ok? Entonces es una ramita que le vamos a incluir a ese árbol familiar. Finalmente, agradecemos a esos abuelos por ese legado, ¿sí? Para que podamos nosotros honrar nuestra propia historia o en el caso del consultante, honrar su propia historia. ¿Cuál es el mensaje psicomágico en este momento cuando la persona haga este acto? Honro tus raíces, en este caso mis bisabuelos, honro tus raíces, honro mis raíces, pero mi camino es mío. ¿Qué quiere decir mi camino es mío? Y fíjense que hay que hacerlo con amor. Mi camino es mío. Mi camino es mío significa yo puedo caminar de una manera diferente sin tener que interrumpir tu historia. Yo puedo andar por un camino diferente reconociendo que vengo de ti, pero no tengo por qué cargar tu legado. ¿Lo ven? De esa manera, nosotros ahí estamos rompiendo con esa historia que se ha permanecido y que en algún momento nos carga de una manera bien inconsciente y pesada. Entonces, estos son los actos psicomágicos, por ejemplo, que sería para los bisabuelos en el caso que a un consultante le salga la energía de los bisabuelos. Repito, tenemos que conocer las historias. Fíjense que para poder llegar a donde Ingrid tuve que preguntarle cómo era la relación con tus tíos, cómo vivían allá, cómo vivían aquí, para poder llegar y darle congruencia a las cartas. Porque si no, vamos a hacer un rompecabezas. Vamos a hablar un pedacito de una carta, un pedacito de una carta, un pedacito de una carta. Recuerden que siempre les he dicho que esto es una danza lingüística. Tenemos que aprender a danzar con los arquetipos y la información para que se enlace la historia. ¿Ok? No te escucho nada, Morelia. Ah, no es conmigo. Ok, ok, ok. Muy bien. El segundo acto psicomágico va a estar vinculado a los abuelos. Entonces, para quienes nos salgan los abuelos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? Fíjense. ¿Qué son los abuelos? Vamos a hacer un acto para soltar el peso del cuidado, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de este acto psicomágico? Liberarse de la carga emocional de satisfacer las expectativas de los abuelos, ¿ok? Claro está, a veces los abuelos no están ya en este plano, pero aquí entonces yo escogí en esta vida para yo seguir honrando las expectativas de sus abuelas. Entonces, a veces escogemos a un amigo, una amiga, al jefe, al director de la orquesta, al vecino, a quien sea, con tal de que yo necesito satisfacer las expectativas de alguien. Entonces, eso me genera una carga emocional, porque entonces quiero seguir manteniendo esta lealtad. Entonces, a veces no es con los que se originó, sino que seguimos caminando y tomando personas para seguir repitiendo esa historia. ¿Ok? Entonces, el consultante debe encontrar un objeto que simbolice el cuidado o protección que recibió de sus abuelos. Por ejemplo, una manta, un reloj, una fotografía. ¿Sí? En un papel va a escribir las expectativas o lealtad que siente hacia ellos. ¿Cuáles fueron esas expectativas que yo me hice con esos abuelos?
Ana, pero yo nunca me crié con esos abuelos. Perfecto, pero en algún momento te creaste una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? Yo quería que mi abuela me curcara más, yo quería que mi abuela me cantara, yo quería que mi abuela todos los diciembre me llevara a mí de viaje y no se llevara a mi prima. ¿Lo ven? Entonces, esas son las expectativas que nosotros nos creamos y que a veces no fueron creadas o fueron materializadas o fueron vividas. Bien, vamos a envolver ese objeto y el papel en un paño blanco y se va a dejar en un lugar sagrado como un altar, un río o un bosque. Recuerden que Jodorowsky nos dice que mientras más nosotros nos sumerjamos en sitios que pueden representar también este tipo de ritos, de rituales, mayor conciencia tiene nuestro inconsciente para fomentar una actitud diferente. Por eso, fíjense, como un altar. ¿Qué altar sería lo más? Mira, me voy por una iglesia. ¿Qué? ¿Cómo yo entro a una iglesia con esa broma? Esos atrevimientos, como se los dije en la primera clase, son los que van a romper el miedo ante lo que yo tengo que estar con esa expectativa. Porque, por ejemplo, liberarse de una carga emocional de satisfacer las expectativas. Cuando usted está en una carga emocional por satisfacer expectativas del otro, ¿usted cree que lo va a querer hacer mal? Usted no lo va a querer hacer mal, porque usted requiere el reconocimiento, usted lo va a querer hacer bien. ¿Verdad que sí? Para que el otro diga que está bien, para que el otro diga que... Entonces, imagínate si usted entra a una iglesia con un pañito blanco y imagínate que alguien me va a creer que yo me metí a bruja y ando regando cosas en la... Entonces, esos son los juicios que nosotros tenemos que ir rompiendo. ¿Lo ven? En un río o en un bosque. Luego, encender una vela blanca y va a visualizar que está recibiendo amor de sus abuelos sin cargas u obligaciones. O sea, cuando nosotros recibimos amor sin cargas, sin obligaciones, nosotros incluso dejamos de tener deudas emocionales. Entonces aquí donde nosotros tenemos que empezar a revisar con las personas con las que nos relacionamos, si cada vez que a mí me dan, yo tengo la imperente necesidad de devolver lo que me dan. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de hasta lo afectivo. ¿Ok? Entonces, como tú me llamaste y me diste el cumpleaños a las 6 de la mañana, entonces yo tengo que salir corriendo a llamarte al cumpleaños a las 6 de la mañana también, porque imagínate, si yo me paso a las 6, yo no debería ser igual que tú, pues. Entonces, esas son las cosas que a veces creamos cargas emocionales. Bien, finalmente, vamos a declarar con una frase, recibo tu amor sin cargas, mi cuidado es para mí primero. ¿Ok? Recibo tu amor, pero no es tu peso. Lo recibo con amor, pero yo no tengo por qué cargar esto, ¿sí? Recibo tu amor sin cargas, o sea, no tengo por qué estar corriendo a salvar a nadie, ni tampoco te debo nada, ni tampoco tengo que estar buscando a quien del sistema familiar, tengo que darle a otro porque, y eso ocurre. Hay una persona que trabaja muy cercana a mí, que yo a ella la estoy enseñando a recibir. Y yo siempre le llevo un detallito a esa muchacha, le llevo que sea un caramelito, una fruta, y yo le enseño es a recibir, porque cada vez que yo le daba, ella, no, no te preocupes, no, no, gracias, no, ¿para qué te molestaste? Ahí lingüísticamente nos damos cuenta que esa persona no tiene la cultura de recibir. Bien, pero yo le estaba enseñando. Ella lo está haciendo, fíjense, yo la he venido calibrando. Y ella me está dando algo siempre ahora en la semana, pero lo está haciendo porque quiere dármelo. ¿Ustedes creen que lo está haciendo porque quiere dármelo? No, lo está haciendo porque para ella es una carga emocional si no me da algo. Y yo le dije, qué rico, pero recuerda que si lo estás haciendo porque me debes algo, no me debes nada. Ay, no, Ana, es que ahora me da pena. ¿Lo ven? Ahí estaba la carga emocional. Entonces, yo le sigo dando y a veces le doy un poquito más de cosas a ver qué pasa con ella. Y le digo, respira y recibe sin ningún tipo de juicio. Entonces, cuando a ella le dan incluso algo más, ella guarda algo para compartirlo conmigo. Entonces, yo la estoy enseñando a ella a no tener las cargas emocionales, ¿bien? Pero es un proceso porque no se le corta de la noche a la mañana tampoco, ¿ok? Eso es lo que quiero que miren primero. Entonces, recibo tu amor sin cargas, mi cuidado es para mí primero. Recibo tu amor, pero no tu peso. ¿Bien? Ok. Vámonos ahora con el acto psicomágico de quién?
de los tíos. Y aquí es donde entra Ingrid con este acto psicomágico que también va a tener. Fíjate que ya nos dijo que una de las herramientas para tú trabajar esto es que tú empieces a disfrutarte más de lo que tú hagas, sin ningún tipo de culpa, ¿sí? Entonces, el acto psicomágico es romper los lazos de la obligación, porque cuando yo me siento obligada a algo y no lo cumplo o no lo puedo hacer, ¿qué pasa? Nos entramos en la culpa, ¿ok? Entramos en ese proceso de culpa inconsciente. ¿Ven? Y por eso tú dices, ay, me da nostalgia. Sí, pero en cuanto a pensamientos entra la culpa. Entonces, la intención es liberarse de esas lealtades basadas en las obligaciones o en las expectativas con los tíos. En tu caso, el consultante debe escribir en un papel los nombres de sus tíos y las obligaciones que siente hacia ellos. Si tú sientes alguna obligación por algún tío, ay, porque le tengo que mandar a mi tío las pastillas, no sé qué. Ay, porque resulta que entonces ayudé a mi prima, que tal cosa, no sé qué más. ¿Sí? Que esté vinculada a los tíos, haz una lista de lo que tú sientes obligación, ¿ok? Incluso si hay algún tipo de expectativa, también lo puedes realizar. La intención es que tú ahí liberes y vacíes en esa escritura esos nombres y las obligaciones que sientes por ellos. Luego vas a cortar ese papel en pedazos pequeños, lo vamos a romper, ¿ok? Porque la ruptura o el romper el papel va a simbolizar esa ruptura de esos lazos que yo tengo hacia mi tío, producto de ese lazo de obligación. Bien. Y luego esos pedazos los vamos a colocar en un globo inflado de helio. Entonces compras algún globito, lo mandas a poner adentro, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas soltar ese globo. Y mientras vas soltando el globo, vas diciendo, libero las obligaciones que no me corresponden. Soy libre para elegir mis relaciones. Y vas dejando que ese globo salga. Incluso en la parte de afuera del globo, Ingrid, le puedes colocar los nombres de todas esas personas, incluso hasta el mismo globo le puedes colocar también afuera em, esas obligaciones que tú has sentido de manera inconsciente, ¿no? Y sueltas el globo, ¿ok? Luego vas a encender una vela azul. ¿Por qué encender la vela azul? Porque simboliza la claridad y la libertad. ¿Bien? Y vas a visualizar relaciones más equilibradas, en este caso con tus tíos y con todos aquellos vínculos con los tíos que tengas, ¿ok? Tus primos, las tías, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el mensaje psicomágico para tu proceso? Mis relaciones son libres y voluntarias. ¿Ok? Voluntarias, ¿por qué? Porque tú no tienes obligaciones con nadie. Si tú te sientes en algún, en alguna dinámica que tú tienes que tratar a alguien por obligación o tú tienes que tener una relación con alguien por obligación, eso es oportuno para que tú aquí en este acto psicomágico tengas relaciones más libres y voluntarias sin ningún tipo de encadenamiento o de obligación. ¿Ok? ¿Lo ves? Sí, una cosa, Ana, entre estos tíos también podría ser los de crianza, Claro, por supuesto, no, ellos entran dentro del sistema familiar. pero no porque lo estoy viendo de fines de sangre por mi papá, por mi mamá, pero yo tuve familia de crianza, pues no familia de sangre. Sí, claro, Ah, claro. vale. Recordando que el sistema familiar, Ingrid, adopta a todas aquellas personas que entraron en un sistema familiar por algún pacto eh, o vinculación que se les presentó, ¿ok? Las nanas, las mujeres de cuidado, todas ellas entran dentro de un sistema familiar porque tuvieron alguna actividad vinculada con el consultante, ¿ok? Entonces, esos tíos de crianza entran. Chévere, muy bien. ¿Sí se comprendió? Sí, 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 muy bien. Está chévere. Chévere. Bien. Luego viene el acto psicomágico ¿con quién? Con nuestros padres, ¿ok? Entonces, este acto psicomágico para con los padres es transformar la lealtad de gratitud, ¿sí? Transformar la lealtad inconsciente hacia los padres en una gratitud consciente, ¿ok? Gratitud consciente quiere decir gratitud presente, que de verdad yo la palpe, que de verdad yo la sienta. Entonces, el consultante debe escribir una carta a sus padres agradeciendo todo lo que hicieron por él o todo lo que hicieron por ella, pero también expresando
qué aspectos de su relación le gustaría sanar o cambiar, ¿sí? Luego va a quemar esta carta en un recipiente seguro, visualizando cómo las cargas emocionales se convierten en cenizas, ¿ok? Van a enterrar esas cenizas en una maceta o en un matero, ¿ok? Y van a plantar ahí una flor o una hierba. Bueno, aquí le ponemos hierba, una flor o una semillita, ¿sí? Vamos a simbolizar el crecimiento de una nueva relación basada en la gratitud y el equilibrio, ¿ok? Cuando hablamos de hierba, estamos hablando de pronto que si estas planticas como menta, ¿sí? De pronto alguna plantica que sean herbáticas para el uso el consumo de nosotros, ¿ok? Finalmente, a quienes les toca a los padres va a decir gracias por todo lo que me diste, pero mi camino es mío. Te honro desde la libertad. ¿Ok? Es una frase súper liberadora. El mensaje es, te agradezco, pero me pertenezco. Entonces, cuando yo digo te agradezco, pero me pertenezco, quiere decir de que yo me tomo. ¿Ok? Y yo me tomo porque nosotros damos la vida y nos dieron la vida, pero al final esa vida no es de nosotros. Al final quien estamos a cargo de nuestra vida somos nosotros. ¿Ok? Por eso aprender a estar a cargo de nuestra vida es el proceso de amarnos, respetarnos, querernos. ¿Lo ven? Así que cuando por ejemplo, estamos basados en que todo lo que me ocurre fue culpa de otro, pues entonces no nos estamos tomando, me pertenezco, la responsabilidad de ahora en adelante es mía. ¿Sí? Ahí es importante mirarlo. Ok. Y por último, el acto psicomágico para el consultante, porque si bien es cierto, estamos haciendo un acto con relación a nuestros vinculados en el sistema familiar, también tenemos que hacer un propio acto psicomágico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos parte de lo que nosotros estamos moviendo. Entonces, este acto psicomágico, ay, me fui, ya va. Ujú. Es para romper las cadenas invisibles, porque al final todo es una cadena invisible, todo es algo, una lealtad invisible en la que nosotros estamos enlazados. ¿Cuál es el objetivo? Liberarnos de las lealtades inconscientes que nos atan dentro de nuestro sistema familiar. El ritual, ¿cuál va a ser? Nuestro consultante, o nosotros en este caso, va a dibujar un árbol genealógico simple, pero en lugar de nombres va a escribir las emociones o cargas que siente hacia cada miembro de la familia. Es decir, usted va a dibujar un árbol, en vez de poner mamá, vas a poner de pronto esa carga emocional, amor, papá, de pronto tristeza, y así sucesivamente, ¿ok? Luego va a envolver el árbol en una cuerda larga, simbolizando las lealtades invisibles que lo están atando. Cuando hablamos de cuerda, puede ser un pabilo, puede ser una trenza, algo que ustedes simbolice que sea como esa lealtad invisible. Luego, en la parte de afuera vamos a cortar esa cuerda con unas tijeras diciendo, rompo las cadenas que no me pertenecen, soy libre de ser quien soy. ¿Qué es lo que estamos rompiendo? Nosotros estamos rompiendo ese sentimiento en el cual nos quedamos encapsulados con alguien del sistema familiar, porque ¿saben qué? Recuerden que los vínculos no se rompen. Los vínculos siempre van a estar ahí. Lo que estamos rompiendo es ese sentimiento que de una u otra manera me encapsula y me ata como ser humano, ¿ok? Luego vamos a enterrar los pedazos de cuerda en un lugar sagrado, visualizándose cómo se desprenden de esas cargas. Lugar sagrado, ¿cuál puede ser? Mire, busquen un sitio que para ustedes sea un lugar sagrado, ¿ok? Pero que de verdad tenga esa connotación de decir, wow, este lugar para mí es sagrado porque aquí yo medito, aquí yo respiro, aquí, ahí, justo ahí. Y finalmente van a encender una vela púrpura. ¿Por qué vela púrpura? Porque es el símbolo de la transformación, color violeta, el símbolo de la transformación. Y van a declarar, soy libre de honrarme a mí mismo. Soy libre de honrarme a mí mismo. Soy libre de honrarme a mí mismo. Soy libre para construir mi propio camino. ¿Ok? Y con eso hacemos el acto y liberamos. ¿Ok? La intención es que cada respiración, cada sentimiento y cada percepción de lo que estemos experimentando y de lo que nos muestra en esta lealtad invisible, nosotros lo podamos tomar sin ningún tipo de juicio, ¿ok? Pero que nos demos la oportunidad y que le brindemos al consultante la oportunidad que al hacer ese acto psicomágico de verdad se está liberando.
recuerden que Jodorowsky nos dice que todo acto psicomágico es una simbolización, perdón, una simbología que nosotros insertamos a nuestro inconsciente para decirle aquello que ya yo pensaba no es y ahora esto es. Literal, vamos a cambiar la película de Netflix, eso es todo, ¿ok? Aquí vamos a cambiar de canal, de frecuencia y de sintonía a través del acto psicomágico. ¿Bien? ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? Sí. Ujú. Ok. ¿Qué preguntas hay? Vamos a ver qué preguntas hay. Esto tú lo vas a pasar, ¿verdad? Esas plantillas. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Yo todas estas plantillas se las voy a pasar. A ver, ¿qué preguntas hay? Morelia, Ingrid. ¿Qué preguntas tiene? Bueno, No, no. yo no tengo Ujú. preguntas. Lo único pues que digo que es atrevernos a hacer el acto psicomágico. En mi caso, porque no estaba en mi casa y no pude hacer la tarea de las cartas. Pero una vez que uno lo realiza, es atreverse, porque como me imagino que es un acto psicomágico, el movimiento sistémico debe ser impresionante y a veces el inconsciente le da miedo de realizar la tarea. Ujú, ujú. Es totalmente cierto, es así, claro que sí. Miren, y a ver, si yo les digo a ustedes, y les voy a colocar aquí nuevamente para que hagamos este análisis, y dentro de este análisis podamos practicar, porque esa es la intención, no nada más quedarnos con la muestra de Ingrid. Si yo les digo aquí que a un consultante, ¿verdad? ¿A quién o qué está siendo leal a su familia? Según esta carta, ya les voy a mostrar, según el arcano de la fuerza, ¿sí? ¿Qué dirían ustedes? ¿A dónde está siendo leal esta persona? La fuerza, la fortaleza interna, madre, abuelo. Bueno, dice interna es nuestro niño interior. Ajá, está de primerita. En el material que están viendo ahorita está de primerita. La fuerza, la fortaleza interna. Madre, Ajá, A la yo la madre y a de... la abuela. la Ujú. madre o abuela. Es decir, la lealtad de esta persona en este momento está ¿para quién? Para con la madre. ¿Ok? ¿Y por qué con la madre? Porque está buscando una figura de fortaleza, ¿sí? Pero a veces, como yo les dije, la fortaleza tiene que venir, fíjese, interna. Y una fortaleza interna tiene que venir ¿de dónde? De la sabiduría. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál sería la lealtad aquí? ¿Cómo sería esta fuerza según esta fuerza que vemos aquí? Interna. De adentro, del poder interno, ¿no? Ajá, pero si vemos este arcano y estamos mirando que la mujer le está abriendo el hocico al león, ¿ustedes creen que ahí viene una fuerza interna? No, eso es de superior, de la divinidad, de arriba. O de pronto la lealtad es no desde la fuerza interna, sino desde la lucha de esa fuerza externa. Entonces Mm, aquí la intención es que nosotros podamos romper esa conciencia de lucha externa para entrar con esa fortaleza interna. Porque estamos buscando es mirar cuál es la lealtad aquí, ¿ok? Ahora, ¿en qué momento o en qué ámbito de su vida está haciendo, repercuta este proceso? ¿Verdad que sí? ¿Cómo me está afectando esta lealtad? Y si yo les digo que a la persona le salió esta carta, ¿qué dicen ustedes? Guau, el diablo. El diablo. Ajá. ¿Cómo le estará afectando? Wow, debe estar bien negrito. Debe estar bien incómodo, bien así como que. Diablo. Ajá. Ok. Y se recuerdan que este arcano, mírenlo bien,
hay dos personas que están atadas con una cadena al Ujú, cuello, ¿ok? Y que esas cadenas al cuello están atadas a una puerta, ¿verdad que sí? sí, Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cómo le está afectando a esta persona, justo a esta persona, em, esta lealtad? ¿Ok? está aprisionado, está como, me imagino que debe estar como falta Se de aire. siente atado. La Ujú, persona se siente atada. ¿Por qué? Porque no sabe sacar esa fortaleza interna. Has hecho una fortaleza más externa que interna. Entonces, como yo rompo este patrón, como yo entro en mi propia sabiduría, como yo rompo este esquema de atadura, ¿sí? Para yo poder evolucionar. Entonces, ¿qué causalidad de la vida? Por eso es que el tarot me encanta, porque no tiene nada de hilado que dice cuál es la herramienta que tienes que utilizar ahorita y miren lo que le aparece. ¿Dónde está el diablo? No lo veo. El as Ah, de ya lo vi. espada. Sí, El as de espada. Entonces, ¿qué dice? Nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas estructuras mentales, porque si aquí me dice que te sientes atado y no hay nada que te tenga atado porque tus manos están libres, pero es una atadura mental porque crees que no tienes la fuerza interna, ¿sí? Entonces, es momento primero de qué? De cambiar tus pensamientos, ¿ok? que ahí está el secreto, ¿no? Claro, de cambiar esos pensamientos y esos paradigmas, esa creencia que tienes en que no vas a poder sacar esa fuerza interna, de que la vida te está moviendo y crees que te vas a ir para el río. Entonces, como ya me dijo que esto es de una madre o de una abuela, entonces yo me voy a hacer el acto psicomágico. Ay, ¿cuál es el acto psicomágico? Bingo, los padres. Aquí tengo. ¿Ok? Entonces me voy a transformar la lealtad en gratitud donde voy a hacer esto, pero también pudiera hacer la de los abuelos, mira, soltar el peso del cuidado. Ah, pero yo tengo que cuidar eso, yo tengo que cargar con eso, yo tengo que, ¿lo ven? Por eso es que está esta fuerza de cargar es diferente a la fuerza interna. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la primera lectura para que nosotros podamos hilar la historia del consultante con las tres cartas. No está deshilado. O sea, les hice saber nada más con esta lectura. Miren, si a una persona le sale esto y mire cómo todo siguió seguidito. Exacto. Y si uno hace esto, el acto psicomágico, Mágico. Ujú. que le corresponda según las cartas, se libera y rompe qué esquemas o Claro, claro, la energía empieza a actuar de manera diferente, no vas Ingrid. a ver mm, Es que es consciente. liberador. Todo acto psicomágico es liberador. El consultante tiene que sentir una liberación, Ah, vale. Eso es lo que ¿ok? quiero saber. Esa percepción energética de wow, esa sensación que es tan única es la que dice, ya esto empieza en un proceso evolutivo. Por eso la conciencia va a ser diferente. Por eso tú no vas a sentir la misma culpa que a lo mejor has sentido si de pronto te sientas a comerte rolo de pizza, a lo mejor estás pensando si aquí el primo se come la pizza. Supongamos que es Exacto. por ahí la cosa, ¿lo ves? Entonces, cuando hacemos un acto psicomágico es un proceso liberador. ¿De qué nos estamos liberando? De una creencia, porque esa creencia fue la que yo copié, fue la que yo miré, fue la que yo leí, la que yo verbalicé, la que verbalizaron, la que yo escuché. Mm, Y es con la que yo me manejo. Ese es mi ingrediente. ¿Ok? mm, Esos son los arcanos que nosotros tenemos de manera inconsciente. Entonces, a la hora de cualquier cosa, pelamos por ese arcano, pelamos por esa creencia, porque es la que sabemos. ok. Entonces, en toda circunstancia, en toda situación de vida, pues como todo es mutable, todo cambia, pues las circunstancias también van a cambiar y las herramientas tienen que cambiar. Vale. ¿Lo ven? Entonces, esta primera lectura, practíquenla, pueden buscarse una persona, practiquen y pónganlo en el grupo, esa es la tarea. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Número uno,
que ustedes describan su propia lectura. Es decir, en tu caso, a mí me salió mi arcano, a ver, recuérdame. La rueda de la fortuna que fue la primera. La rueda de la fortuna, me salió la rueda de la fortuna, le tomas una foto y vas a hacer tu análisis. Es el arcano de los tíos, por esto y por esto, mi herramienta es esta, me dicen que iba con alegría para no tener nostalgia y mi acto psicomágico es esto. Hice mi acto psicomágico y sentí esto. La intención es que lo puedan hacer esta semana. No lo dejen Excelente. pasar, porque mientras Tenemos más lo... próximo Ah, martes. Tenemos clases todos los martes. todos los martes. Ujú. Va, ok. Porque la intención es que todos los martes tengamos ya la experiencia y podamos compartir qué pasó en esa semana con ese acto psicomágico. Porque Va. habrán actos psicomágicos que no vamos a hacer al momento porque son un poquito más engorrosos, ¿ok? Y digo engorroso no por el aparataje, no, sino que a veces nos requiere de más presencia, a lo mejor estamos en una dinámica que se nos olvidó, pero créanme que cuando lo hacen sienten una liberación tan divina que ustedes van a poder caminar en el tránsito del proceso, ¿ok? Y puedo practicar también con mi mamá, por ejemplo. Sí, claro, claro, practicas. Mira, quiero hacer esta práctica contigo. ¿Me das la oportunidad para hacer esta práctica contigo? Sí, ah, bueno, chévere, vamos a hacerla. Y se ponen a hacer sus prácticas, ¿ok? Excelente. Vale. Listo, Ujú. ok, muy bien, me gusta. Ok, mis amores, preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? No, no eso, que si puedo practicar con mi mamá y bueno, tratar eso, el análisis, pues. Trataré de hacer lo mejor que pueda. Miren, la práctica es lo que nos va a pulir, Ingrid, ¿ok? La práctica es lo que nos va a pulir. Si ustedes practican, si ustedes colocan eso en el grupo, yo las puedo orientar para que sepan dónde van a ir afinando, ¿ok? Porque si Ok, no practican y no me colocan nada, yo no les voy a poder guiar. Y entonces ahí es claro. donde nos quedamos con la interrogante, ay, ¿qué era lo que iba aquí? Ay, ¿y si esto hubiese salido qué? Ay, pero a mí me salió esta carta, ¿ahora cómo yo interpreto esto? Practiquen, busquen a la amiga, busquen a la prima, busquen a la mamá, ven acá que vamos a ver que la amiga, ven que tengo una tarea, póngase aquí. ¿Tú sientes alguna situación en este momento que te perturba? Sí, vamos a hacer esta lectura, a ver. Yo interpreto esto, ¿qué sientes tú? Y se le hacen las preguntas con relación a la lealtad que sale de esta persona al sistema familiar. ¿Lo Mm, ven? Y le toman foto y hacen el análisis. excelente. Muy bien, Bueno, voy a excelente. hacer- Bueno, yo ¿ah? primero hago el mío para interpretarlo, entenderlo, para poder practicarlo. Sí, sí, sí. Ya yo les voy a colgar el material por el grupo, les descargo ahorita y se los monto para que ya lo tengan de una vez. ¿Ok? Sí, Cualquier cosa, mire, por el grupo pregunte, vuélvanse doñitas pepitas preguntonas, pero no dejen de preguntar porque eso es lo que nos va a ayudar. Ajá, ahorita por lo menos vamos a trabajar. Para trabajar esto que estamos haciendo es con los arcanos mayores y los haces. sí, Nada, correcto. perfecto. Correcto, es así, ¿ok? Bueno, yo me voy feliz y Vale. contenta de estar aquí con ustedes, de seguir aprendiendo de ustedes y de que podamos seguir teniendo herramientas para conocernos. Esto es un proceso de autoobservación, ¿ok? Y de que podamos seguir dando pasito a pasito cada proceso transformador. Ingrid, ¿cómo te vas y qué te llevas? Uy, me llevó un aprendizaje muy bonito porque es como mágico. Ahí hay es algo diferente. Es algo diferente y bueno, vamos a ver. Pero está bien Excelente, bonito. Sí, sí. Porque excelente. tenía expectativa de otra cosa del tarot, pues. Pero ahorita es otra cosa que me dio como huerte. Yo, ah. Pero Ah, bueno, como aquí estoy entre dormida y despierta, lo sé, lo ya, sé, lo sé. por- Qué ya lo veré. bueno. Me Gracias, Ana. contenta mucho. A ti, mi amor, a ti. A ver, mi more querida, ¿cómo te vas y qué te llevas? Yo me voy fascinada. De verdad, pues es interesante que podamos estudiar, revisar y sanar esa parte de nosotros en el árbol.
Y la clase espectacular. Sí. Gracias, gracias, gracias. Más conocimientos. Así es, mi amor. Bueno, mis amores, me despido, les cuelgo la clase para el día de mañana, el material ya se los voy a enviar y estamos en conexión por el grupo, ¿ok? Gracias, mi Dale. amor. Feliz noche. A No, bueno, ustedes, bye bye. 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 Hasta luego.